esta mañana para orar nuestro Padre Celestial y para escudriñar su palabra sagrada. Esta mañana vamos a estudiar un tema muy importante, el camino de Caín. El camino de Caín. Yo invito a ustedes para buscar en sus Biblias el libro de Judas, versículo 11. Y vamos a leer la primera parte de ese versículo. Judas 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. El camino de Caín. Vamos a orar. Padre Celestial, Gran Rey del Universo, digno de gloria y honra, majestad, para siempre. Delante de ti venimos esta mañana pidiendo gracia, pidiendo tu misericordia, pidiendo tu perdón, porque venimos indignos para estudiar tu palabra. Ayúdanos, ten piedad de nosotros. Danos tu Espíritu Santo para abrir nuestras mentes, nuestros corazones a la verdad que está en Cristo Jesús. Ayúdame, Padre. Ayúdame. Llena mi mente con tus pensamientos. Llena mi corazón con tus sentimientos. Y llena mi boca con tu palabra. Y ayúdame para que la palabra que usted quiere comunicar, que estas palabras, que este mensaje puede llegar claramente a nuestros corazones, a pesar de mí, a pesar de mi lengua. Ayúdanos para que la gloria sea solo para ti y para la bendición que va a llevarnos hasta la salvación. Oremos en Cristo Jesús. Amén. El camino de Caín no puede ser un camino que alguien en su mente correcto quiere escoger. El camino de Caín es un camino de ay. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. 1 Juan capítulo 3, versículo 12. Danos un entendimiento, un sabor de ese camino. El camino de Caín. Dice 1 Juan capítulo 3, versículo 12. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malos, y las de su hermano justas. El camino de Caín es un camino maldecido, es un camino peligroso. Es un camino para huir, no un camino para caminar. Que Dios nos ayude hoy a ver cuál terrible es ese camino y cuál sutil y engañoso es ese camino. Vamos al primer libro de la Biblia. Vamos a Génesis. Génesis. Génesis capítulo
4. Mientras usted está buscando en su Biblia, quiero decir que este mensaje hoy va a contradecir probable algunas cosas que usted probable está tomando como verdad. Por lo menos estoy seguro que este sermón viene en contradicción al grande fundamento de la psicología popular hoy. Porque la psicología popular tiene como fin el bienestar del hombre. Pero eso dijo que este es contrario del fin que Dios ha puesto por la creación del hombre. Dios creó el universo con un fin en mente. Y este fin para la creación del universo es la gloria de Dios. Y la creación del hombre no es nada diferente. Nosotros estamos aquí en este mundo no para complacer nosotros mismos, no por nuestro bienestar, pero para dar gloria a Dios. Para la gloria de Dios existimos. Para la gloria de Dios soplamos. Y que Dios ayúdanos a someternos a este fin. Dios, después de la caída de Adán y Eva, intervenir para rescatar un pueblo por sí mismo entre esta raza caída. Y leemos en Génesis capítulo 3 que Dios dijo al serpiente. Génesis capítulo 3 versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Una palabra de maldición a la serpiente fue una palabra de bendición al hombre. Una palabra de condenación al serpiente fue una palabra de justificación al hombre. Debemos reconocer que cuando Satanás vio cómo Dios estaba creando el hombre, él tomó nota. Satanás tomaba nota que el hombre fue creado de material simple, de una sustancia muy simple. Él fue creado, fue formado en la imagen de Dios, sí, pero fue formado ¿de qué? Fue formado de barro, polvo y agua. Es que danos barro. Y cuando nosotros ponemos nuestras manos en barro, ¿cómo decimos sobre nuestra mano? ¿Qué llegó a ser? Sucio. El hombre fue criado de una cosa simple, una cosa humilde. Pero él fue criado como casa de Dios. Lucifer, en el otro lado, fue criado como palacio. Fue formado con piedras preciosas. Así dice la Biblia. Rubí, diamantes, piedras maravillosas. Pero ¿qué pasó con Lucifer? Llegó el tiempo cuando Lucifer fue feliz, llegó a ser satisfecho con sí mismo, en sí mismo, por su belleza. Él fue engañado. Él llegó a un punto que él fue feliz con sí mismo. Y Dios escogió una forma para crear el hombre, para proteger él a la misma caída de Satanás, de Lucifer. Creó el hombre del polvo, para que el hombre pueda ver que en él, en sí mismo, él no es nada.
No es nada admirable en sí mismo. Solo polvo. Pero el hombre es admirable. No por su cuerpo, no por su cuerpo mismo, pero por el hecho que él fue formado en la gloria de Dios. Y no solo eso, más por el hecho que él viene a la vida a través del soplo de Dios. Entonces, Adán fue una maravilla, una creación misteriosa. ¿Por qué? A pesar que él es humilde en sí mismo, él fue criado como el templo del Altísimo. Entonces, si Adán va a llegar a la gloria, va a llegar a la gloria a través de él quien está adentro. Somos casas de Dios. Somos templos de Dios, templos del Espíritu Santo, templos o casas de adobe. ¿Entiende? No somos palacios, pero somos casas de adobe para Dios. Y la gloria no es en la casa mismo, pero la gloria es en Él quien está ocupando la casa. Y eso es el fin que Dios tenía desde la creación del hombre. No debemos perder eso. Ese es el objetivo de Satanás. ¿Para qué olvidamos el fin de Dios en la creación del hombre? Muy bien. Entonces, cuando Satanás ve y mirar y observaba la creación del hombre, toma nota que a pesar que Adán fue criado de algo humilde, él toma nota que Dios honra al hombre en la forma que él, en la manera que él da el forma. Porque él fue formado en la imagen de Dios. Y él toma nota. Podemos ver allá en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en los aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Satanás tomaba nota de eso. Que el hombre fue formado en la imagen de Dios y que el hombre que Dios da al hombre honra que él no da a él. ¿Qué honra? Señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Adán fue criado con el don de soberanía. Adán fue criado como rey. Distinto que Lucifer, quien fue criado como siervo. Nunca Dios da a Lucifer soberanía. Él no tenía ese don. No solo eso. Él nota que Dios creó al hombre con la capacidad para entrar en un aspecto especial de la deidad. ¿Y qué es? Dios tiene habilidad para crear criaturas en su imagen. Y él nota que Adán y Eva fue honrado con la capacidad para procrear, para tener hijos en sus propias imágenes. Y ese aumentó el celo de Satanás. Él nota que Adán fue dado una ayuda idónea. Él pensó, nunca Dios me da eso. Yo no tengo ayuda idónea. Yo quiero que Adán tiene. Yo quiero eso. Y él empezó a planificar cómo él va a robar el hombre de la honra de Dios. Llegó a ser celoso a una criatura del polvo.
¿Por qué? Por el fin que Dios tenía para esa criatura. Y al final de eso fue la tentación y la caída de Adán y Eva. El objetivo de Satanás en la caída, en la tentación, era para quitar la honra de Adán a través de su mujer y utilizar a la mujer para traer a Adán a su dominio. Y justo eso pasó. Y él calculó todo. Bien inteligente. Y eso fue. Excepto que Dios intervenir. Porque Adán y Eva responder a la tentación de Satanás, en la respuesta de la tentación de Satanás, someter a sí mismo a la autoridad de Satanás, al reino de Satanás. Y llegó a ser siervo, perder su honra como reyes, como soberanos de la tierra, y llegó a ser siervo de Satanás. Eso debe ser el fin de la humanidad. Un fin contrario de que Dios tenía en mente. Pero por la misericordia de Dios, Dios intervenir. ¿Y cuál fue la intervención? Encontramos en Génesis 3, 14. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldito serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Qué Satanás quería? Él quería tomar a Eva como su ayuda idónea para que a través de Eva él puede subyugar el hombre, subyugar a Adán, para que Adán llegue a ser su siervo a través de su amor a Eva. ¿Entiende? ¿Qué está pasando hoy? ¿Entiende, hombres? ¿Entiende, varones? ¿Qué está pasando en el mundo hoy? Es el mismo. Satanás quiere el mismo fin. Quiere subyugar el raza humano a través de la mujer, tomar a la mujer como su ayuda para poner los hombres, los varones, bajo su dominio. Eso, no voy a entrar en el detalle de eso, es para otro sermón. Pero vamos a tener oportunidad si Dios nos da gracia. Pero Dios no quería este fin. Si Dios permite este fin en el caído, ese va a ser el fin del matrimonio, del primer matrimonio. Porque Adán va a perder su esposa y Dios no permite eso. Entonces Dios dijo en versículo 15, y pondré enemistad entre quién? Entre ti. Este ti está refiriendo a quién? ¿A quién? Al serpiente. Pondré enemistad entre ti ¿y quién? La mujer. Eso es que debemos mirar. Allá vemos el sentido, la idea, que Dios está leyendo el pensamiento de Satanás, sabe que Satanás tiene en su mente y él está diciendo, no, tu voluntad no va a ser realidad. Yo voy a poner enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y esa es mala noticia para Satanás. Esa triste noticia para la serpiente, Adán y Eva escuchaba como buena noticia. El evangelio es buena noticia, ¿sí? ¿Qué significa el evangelio? Buenas noticias. Entonces el evangelio en su fundamento es mala noticia. El evangelio en su fundamento es mala noticia. Pero ¿de quién y para quién?
mala noticia a Satanás, llegó a ser buena noticia a Adán y su familia. Por esto debemos entender que Satanás odiar fervientemente el evangelio de Cristo Jesús. Porque ¿qué trae el hombre? ¿Qué trae a nosotros esperanza? Trae a él condenación, seguro. Por eso Satanás odia la verdad en Cristo Jesús. Y la maravillosa historia de la salvación del hombre es también el misterio. Tiene una llave, es una llave para encubrir o para descubrir el misterio de iniquidad. La caída de Lucifer y su última destrucción. Entonces, Dios dijo algo maravilloso. ¿Cuál era el plan de Satanás? Para poner toda la familia humana bajo su dominio. ¿Cuál fue la intervención de Dios? Una intervención para llamar, para escoger entre la familia caída, la familia dominada por Satanás, una intervención para quitar o para salvar una porción. ¿Dónde llegó a tener ese día? ¿Dónde podemos ver ese día? Aquí en versículo 15. Porque mencionó enemistad entre ¿quién? Entre el serpiente y la mujer, ¿sí? Ok. ¿Y qué más? Y entre tu simiente es ¿quién? ¿Simiente de quién? ¿Simiente de quién? De Satanás, del serpiente. Ok, entonces Dios está diciendo que el serpiente va a tener hijos. Pero el serpiente es solo un representante de Satanás, ¿no? Entonces, Satanás, siendo ángel, va a tener hijos. ¿Los ángeles tienen poder para procrear? No, no tiene capacidad para engendrar hijos. Entonces, ¿qué Dios estaba diciendo cuando Él dice que Él va a poner enemistad entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer? ¿Cómo Satanás va a llegar a tener hijos? Él va a recurrirlos. Él va a adoptarlos. ¿De dónde? Él va a recurrir hijos entre la familia de Adán y Eva. Entonces, aquí en Génesis 3:15 vemos que el Evangelio define que hay dos clases de personas en la familia humana. Uno que pertenece al serpiente, Satanás. Otro que son rescatados por Dios para ser adoptados de nuevo como hijos de Dios. Ok. Probable es necesario clarificar. No olvidamos que cuando Adán escucha y obedecer la palabra de Satanás, él someterse ¿a quién? A Satanás y a su voluntad. Él invariablemente poner a Satanás encima a sí mismo, como su cabeza, y negar su antigua cabeza. ¿Quién era? Dios. Entonces él llegó a ser siervo del maligno. Y si Dios no intervenir, si no era para la intervención de Dios, así va a ser el fin de toda la familia de Adán. Toda la historia de la humanidad va a terminar con la familia de Adán como siervos del serpiente, siervos del maligno. Entonces, sin duda, aquí debemos entender que el hombre no tiene capacidad en sí mismo, una vez que cayó, para salvar a sí mismo del poder de Satanás. Él quedó como siervo de Satanás. Ok, muy bien. Entonces, qué buena noticia aquí. Por lo menos
aquí vemos que a pesar que todo caer bajo el poder de Satanás, Dios está dando una promesa que Él mismo va a intervenir y va a poner enemistad contra Satanás y contra su reino, contra sus designios en un pueblo. Una parte o una porción de los simientes, de las descendencias de la mujer o la mujer y Adán. Los que llegan a experimentar esa enemistad contra el reino de tinieblas, ellos son los verdaderos hijos de Dios. La cosa para notar es esto, que la enemistad no es algo automático. La enemistad contra el serpiente no es algo natural. Contrario que mucho probable piensa, no. La enemistad contra el reino y gobierno de Satanás es algo sobrenatural, es algo distintivo, es algo que Dios debe poner en el hombre. Porque no venimos a este mundo con enemistad contra Satanás. Si usted tiene duda de esto, es tiempo que Dios despierta su conciencia para ver que está en su corazón. Para ver que hay más enemistad contra Dios en ti naturalmente que hay contra Satanás. Y ese es donde necesitamos más que Dios quita la máscara de nosotros mismos. No hay enemistad natural contra Satanás en los hijos de Dios, en los hijos de Adán, perdón. Adán cayó y todas sus descendencias recibió una naturaleza que es compatible con el servicio de su nuevo maestro, que es Satanás. Mientras Adán estaba sirviendo a Dios, él tenía otra naturaleza, una naturaleza que era compatible con los designios del Espíritu, compatible con los deseos de Dios, para que en gozo Adán podía vivir en obediencia a la voluntad de Dios. Pero cuando él escogía otro maestro, él necesitaba otra naturaleza para que él pudiera ofrecer servicio apropiado a su nuevo maestro. Y Dios, en humildad, deja al hombre a caer en esta nueva naturaleza para ser siervo de Satanás. Pero no como fin, solo una interrupción de su plan. Entonces, en Génesis 3:15 es la buena noticia sobre el plan de Dios para rescatar a un pueblo del dominio de Satanás. ¿Y cómo vamos a ver esto? Primero, Adán, cuando él escuchaba esa noticia, él tomó esperanza, porque él esperó que él va a morir, ¿sí o no? ¿En qué día Adán esperaba a morir? En el mismo día que él pecó. Él no esperaba nada más. Por eso cuando él escuchaba la voz de Dios en el jardín, ¿qué hizo Adán? Él escondió. ¿Por qué? Pensaba que Dios viene para quitar su vida. Pero en vez de que quitar su vida, ¿qué Dios hizo? Una intervención para prolongar la vida de Adán. Pero la muerte viene a Edén este día. Sí. Génesis 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Túnicas de pieles. ¿De dónde vienen los pieles? De animales. Más probable, ovejas. Sí, y debemos pensar, no dice oveja, no dice túnica, no dice piel, túnica de pieles.
Porque algunos de los artistas están poniendo Adán y Eva en faldas de mini. Porque ellos piensan que un piel no alcanza. Pero la ropa que Dios da a Adán y Eva era adecuado para cubrir su cuerpo. No estaba andando en faldas de mini. La Biblia dijo claramente que eran túnicas de pieles. Entonces Él toma un sacrificio. ¿Y quién? ¿De dónde vienen estas pieles? Animales. ¿Qué pasó con los animales? Definitivamente murieron. Entonces la muerte entra en Edén este día para salvar a Adán y Eva de su desnudez, de su vergüenza, de su condenación, de su muerte. Dios tomó la responsabilidad por la salvación de una pareja indigno de la vida. Muy bien, pero aquí hay algo otra maravilla aquí. Versículo 20. Cuando Adán escuchaba el evangelio por la primera vez, cambia su actitud hacia su mujer. Y versículo 20, y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Adán llegó a entender que la prolongación de la vida humana era muy dependiente de la misma mujer que él estaba algunos momentos atrás diciendo que no era bueno para él, porque ella fue la causa de su caída. Y ahora Adán llegó a entender que si él va a vivir, si él va a tener esperanza, si sus hijos van a tener, si él va a tener esperanza, si su familia va a tener esperanza, él debe reconciliarse con su esposa, porque es solo a través de la unión con esa misma mujer que la vida humana va a continuar, porque Eva va a tener hijos. Cuando él escuchaba a Dios diciendo al serpiente sobre la simiente de la mujer, él tomó gozo en su corazón. Vamos a tener hijos. Y Adán acerca a su esposa y da a ella un nuevo nombre, Eva. ¿Qué significa Eva? Madre de todos los vivos, todos los vivientes. La vida humana es dependiente de unión con esa mujer que Dios me da. Maravilloso. Es el misterio de piedad. Gracias. Entonces, así Adán y Eva salir triste por la pérdida de su maravilloso, bonito hogar, pero no salir el Edén sin esperanza. Salir Edén en la plena esperanza de la venida de un Mesías, de un Salvador. Alguien que va a rescatar a ellos del dominio de tinieblas. Y es interesante que la Biblia no mencionó que Adán conocía a su mujer en Edén. Pero cuando ellos salieron de Edén, Génesis capítulo 4, versículo 1, dice, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Qué dijo Eva? Por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Por qué Eva decía eso? ¿Cuál es el punto? El punto era una expresión de su fe. Era una expresión de la esperanza que ella tenía en el Evangelio. Una expresión de que Dios ha cumplido su palabra y enviando y dando a ellos el privilegio a ser madre del Salvador. ¿Entiende? ¿Entendemos? Eva pensaba que ese primer hijo que ella lleva en este mundo era el Salvador mismo que Dios prometió.
el simiente de la mujer, quien van a aplastar la cabeza del serpiente. Él va a poner su fe, su esperanza en el crecimiento, en el éxito de ese primer hijo. Y por eso dice, y adquirir por la voluntad de Jehová, he adquirido varón. Varón. ¿Por qué dice varón? Porque es a través de un varón que la serpiente va a ser derrotado. No solo dice de un humano, a través de un varón el serpiente va a ser destruido. Por eso ella pone ese énfasis, he adquirido un varón. Ella pensaba que este varón era el simiente prometido. Y ahora vamos a ver algo más. Entonces, si Eva pensaba eso, y Adán también estaba regocijando en la venida del Mesías, ¿cómo usted piensa que ese hijo va a crecer? Probable va a tener ese sentido que él es la esperanza de sus padres. ¿Y eso puede ser peligroso o no? Puede ser. No todo puede recibir bien una exaltación sin aumentó su ego. Y eso es posible que ese es justamente que pasó con Caín. Entiende en el crecer con el entendimiento que él era la esperanza de sus padres. Que a través de él va a venir un buen destino a la familia humana. Entonces, si Caín fue crecido como la esperanza de humanidad, como el salvador de humanidad, ¿él va a pensar que él necesita un salvador? Ok. ¿Entendemos? Estamos hablando sobre el camino de Caín. El camino de Caín. Entonces, con ese sentido de exaltación, Caín crecer. Pero no fue mucho tiempo después que Adán y Eva Eva da a luz a su hermano. ¿Ok? Versículo 2, vamos allá. Génesis 4, versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Ok. Si Caín fue la esperanza de sus padres, ¿con qué actitud ellos van a recibir ese nuevo bebé? Si Caín es todo para ellos, ¿con qué actitud ellos van a recibir el nuevo hijo? Si Dios dijo que la salvación va a venir a través de un varón, y ellos ya tienen un varón, esperando que ese varón va a hacer su deber, aplastar la cabeza del serpiente. Y cuando cuando ella da a luz a la segunda bebé, y no es una hija, pero otro varón, ¿qué ellos van a pensar? No es necesario tener dos varones, solo uno es necesario para aplastar la cabeza del serpiente. Mejor una hija, porque no es necesario. ¿Eso puede ser? Ese es que yo entiendo cuando yo leo la Biblia. ¿Por qué? Mira qué dice la Biblia. Después dio la luz a su hermano Abel. ¿Sabe qué significa Abel? Abel significa vapor. ¿Qué significa? Vapor. Significa aliento. Significa vanidad. Vanidad.
¿Qué Adán y Eva estaban diciendo cuando ellos estaban dando nombre a Abel? Que no hay significado en él. No hay necesidad en este bebé. Porque ya tenemos un varón. Él es vanidad. Él es transiente. No es tan importante. No hay necesidad de él. Amazing. Maravilloso. Triste. Pero mira, sí, para dar una buena idea, cómo Abel fue, qué actitud de Adán y Eva hacía a Abel para nombrar el vapor o aliento o vanidad. Vamos a Isaías 2, 22. Un versículo que utilizó la misma palabra, aliento, que utilizó la palabra aliento. Isaías 2, 22. Dejaos, una palabra de Dios, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz. ¿Por qué? Porque de qué es él estimado. Porque de qué es él estimado. En otra palabra, ¿cuál es su estimación? El hombre no tiene estimación en sí mismo. Entonces, deja confiar en él. Es la palabra de Dios. Es la misma actitud que Adán y Eva tenía hacia su segundo hijo. No tenía valor para ellos. No tenía estimación. Pero, para convencernos un poquito más, vamos a ir a Eclesiastes 1, versículo 2. Eclesiastes 1, versículo 2. ¿Qué dice el predicador? Vanidad de vanidades. Dijo el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Esta palabra, vanidad, ¿sabe qué es en hebreo? Hebel o Jabel. Vanidades. Entonces, si leemos, aplicando el hebreo, ¿cómo vamos a leer? Abel de Abelim, dijo el predicador, Abel de Abelim, todo es Abel. Todo es vanidad. Todo es Abel. Todo lo que es Abel es vanidad. Entonces, así fue el nacimiento del segundo hijo de Adán. Fue contado como vanidad, como algo innecesario, algo transiente, algo que no necesitamos, hermanos. Aquí podemos ver que Adán y Eva en su estado caído estaba enfocado en la carne y estaba juzgando según la carne y en el juicio de la carne, ellos concluyeron que Caín era el escogido, pero Abel no era nada. Y ese fue su vida, su opinión, hasta el terrible día, el día terrible, cuando Caín mató a Abel. Ese fue el momento cuando Dios abrió los ojos de Adán y Eva así a la realidad sobre sus dos hijos. Él en quien ellos a poner su esperanza fue no que la Biblia dice después, era del maligno. Y él quien ellos contaban como vanidad, sin utilidad, sin necesidad, sin valor, era él quien Dios ha escogido para ser el ancestro de la línea
del Salvador, de la línea genética del Salvador. Y ellos no sabían eso hasta que Caín mató a Abel. ¿De dónde vienen estos pensamientos? De la Biblia mismo. Vamos a Génesis capítulo 4, versículo 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Set significa débil. ¿Y qué dice Adán? ¿Y qué dice Eva sobre ese nuevo hijo? Que él es para... ¿Cuál es su propósito? Sí, eso. Él es un sustituto. Él es un sustituto. ¿Para quién? Para Abel. Ahora Abel tiene para ellos significado. Ahora ellos ven que el linaje del linaje genético de la salvación de la familia humana era en el lado de Abel, no Caín. Y Dios en misericordia da a ellos un nuevo hijo para sustituir el primer escogido, Abel. Entonces, si Abel fue el escogido, ¿quién fue Caín? Porque hay dos grupos en la familia humana. Uno, hijos del maligno, hijos de la serpiente. Otros, hijos de la mujer o hijos de Dios. Entonces, ellos llegaron a entender que no es confiable a juzgar en este asunto por los sentidos carnales. Eso no va a ayudar. Porque cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, buscando el nuevo rey para ungirlo, él vio el primer hijo y dice, sin duda, el escogido de Jehová. ¿Y qué dice el Espíritu Santo a Samuel? No mira a él, porque yo ya rechazó a él. Porque el hombre mira a la externo, pero Dios mira a él, no como el hombre, mira al corazón. Entonces, no podemos juzgar en este asunto por nuestros sentidos carnales. Necesitamos iluminación por el Espíritu. Porque mira, hasta el profeta mismo estaba equivocándose hasta que Dios corrigiera a él. Así es. Dos grupos en la familia. Y es posible que nosotros en nuestros sentidos carnales vamos a exaltar los Caínes y vamos a menospreciar a los Abeles. Es muy posible. Vamos ahora a mirar un poquito más en profundo Caín, el camino de Caín. Entonces volvemos a Génesis 4. Génesis 4, 2. Después de eso dio luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Qué Caín trajo para ofrenda a Jehová? Fruto de la tierra. Fruto de la tierra. ¿Está bien? Está bien, porque en el sistema del santuario también hay ofrendas como de cosas de la tierra, ¿no? Hay ofrendas de comida. Entonces, no es malo en sí mismo, pero
no puede ser una ofrenda sacrificial o una ofrenda de pecado. ¿Entiende? La ofrenda de pecado no puede ser frutas y verduras. Deben ser una ofrenda de sangre. Porque la sangre representa ¿qué? Vida. La sangre es la vida de la carne. Entonces, una ofrenda de pecado es una ofrenda que da una confesión de él quien está llevando la ofrenda. ¿Cuál es la confesión? Si yo fui a adorar a Jehová con una ofrenda de pecado, ¿qué es mi confesión? ¿No sabemos? ¿O tiene miedo? ¿Qué es la confesión de él quien lleva a Dios una ofrenda de pecado? Soy pecador. Soy indigno a vivir. Soy digno a morir. Entonces, la única esperanza que yo tengo es si usted acepta esta ofrenda en mi lugar, porque usted es digno a quitar, a tomar mi vida. En vez que tomar mi vida, Padre, por favor, toma esto. Quita esta vida y déjame a vivir. Esa es la confesión de él quien llevó a Dios una ofrenda de pecado. Abel tenía sentido que él era pecador. ¿Y cómo él no va a tener ese sentido si sus propios padres trató a él como vapor? Y si Abel no tenía una autoestima muy grande, Abel no vivir una vida de autoexaltación. La vida de Abel era uno de humillación. Él crecer con el sentimiento que él no tiene mucho significado, que su vida no significa mucho. Pero Caín en el otro lado, diferente, ¿no? Soy muy importante. Soy la esperanza del pueblo. Soy él quien va a aplastar la cabeza del serpiente. Yo voy a ser victorioso. Yo voy a terminar la obra. Yo voy. Y él va a Dios. ¿Cómo? ¿Humilde? ¿Humildemente? No. Con una ofrenda de el fruto, una ofrenda del fruto de la tierra. Pero algo interesante aquí. La última vez que Dios mencionó el fruto de la tierra, ¿qué Dios dijo? Vamos a Génesis 3. Génesis 3. Génesis 3, versículo 18. 17. ¿Qué dice Dios sobre el fruto de la tierra? Génesis 3, 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Qué Dios dice sobre la tierra? Maldita será la tierra por tu causa. Entonces, si Caín estaba trayendo el fruto de la tierra, que él estaba trayendo a Dios, una maldición, su propia maldición, esperando que Dios va a recibir como bendición.
Él estaba entrando a la presencia de Dios con algo para ofrecer a Dios. Y eso, hermano, es lo último. Es el más alto en blasfemia. En blasfemo. El más alto en blasfema es para pensar que nosotros puede enriquecer a Dios. Es más alto en pecado es pensar que nosotros del polvo podemos ofrecer algo a Dios. El hombre no tiene nada que él no recibe primero de Dios. No tenemos nada. No podemos ofrecer nada. Y trae eso en confianza propia. Él estaba confiando en sus obras. Yo pienso que probable los frutos que Caín trae no eran malos frutos, no eran frutos feos. Yo imagino que deben ser bonitos frutos. Muchos bonitos en tamaño, en color, en sabor. Pero a pesar de la apariencia, a pesar de todo que el fruto tenía en sí mismo, no era agradable a Dios. Porque eso no puede reemplazar la verdad. Y la verdad es que usted es pecador. Toca humillarse delante de mí. Toca confesar que usted necesita mi salvación. Versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. El camino de Caín comienza con una autoestima exaltada. Voy a leer otra vez. Por lo menos para que haya un poquito mejor español. Yo escribir. El camino de Caín comienza con una autoestima exaltada. Se amplía en confianza en sí mismo. Una confianza en sí mismo que desafía la confiabilidad de Dios. ¿Entendemos, hermanos? Mientras estamos confiando en nosotros mismos, no estamos confesando nuestra confianza en Dios. No estamos mostrando dependencia en Dios mientras estamos confiando en nosotros mismos. Se amplió en confianza en sí mismo, una confianza en sí mismo que desafía la confiabilidad de Dios, rechazando su voluntad y socavando su palabra madura en autojustificación y lleva el alma a su destino final, la condenación divina y la perdición. Ese fue el camino de Caín. Cuando él llegó a ver que Dios aprobó el sacrificio de tu hermano y no a él, que pasó el mismo celo que estaba en Satanás. Así a Jesús, así a Miguel en cielo, así a Adán en Edén. El mismo celo que estaba en el maligno llegó a llenar el corazón de Caín. Así a su hermano. Y él decidir que su hermano no deben vivir. No es digno a quedar aquí en la tierra. Él toma esa decisión. Decidir para eliminar a su hermano. Por celo. Por celo. El camino de Caín generó celo. Porque el camino de Caín es nada menos que el mismo camino de perdición. Y el mismo que vemos en el hijo de perdición, el primer hijo de perdición, Lucifer, es el mismo que vemos en todo quien camina en el camino de Caín. Vemos esto en Lucifer, vemos esto en Saúl, vemos esto en el papado mismo.
Y finalmente vamos a ver esto en los quienes recibir. Los quienes llegó a ser recipientes de la marca de la bestia. El mismo celo contra los escogidos de Dios. Contra los quien vive en fe y obediencia a los mandatos de Dios. Para el tiempo. Vamos a ir al final parte de qué pasó con Caín. Versículo 8, Génesis 4. Y dijo Caín a su hermano Abel. Pero vamos a versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enseñado? ¿Y por qué ha decidido tu semblante, decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, y ti será su deseo, y tú enseñorearás de él. Dios estaba dando a Caín oportunidad para arrepentirse, para escoger otro camino distinto de su propia voluntad. Pero ¿qué pasó con Caín? No escogerlo. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir a tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. ¿Qué dijo Dios a Caín para matar a su hermano? ¿Cuál va a ser su castigo? Él va a ser maldito. ¿Y cuál fue la maldición? Que la tierra no va a producir el fruto así a Caín en su fuerza. Ese fue el castigo de Caín para matar a su hermano. ¿Ese hermano era justicia o era misericordia? Era una sentencia más de misericordia. Era una sentencia misericordioso. Porque una sentencia justo va a decir, si Dios quería traer justicia o juicio contra Caín, Él va a decir, sangre por sangre, ojo por ojo, vida por vida. Caín, hoy es su último día. Pero Dios no trae juicio condenatorio sobre Caín. Él quería dar a Caín días más para que él pueda llegar a entender, para que él llegue a humillar a sí mismo, para que él pueda arrepentir y escoger vida. Y Dios da a él un castigo que era menos de su crimen. ¿Entiende? ¿Entendemos? Entonces, ¿qué? Después que recibir esa palabra de misericordia de Dios, ¿qué decía Caín? Versículo 13, Génesis 4. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Grande es mi castigo para ser soportado. En otras palabras, usted es malo, usted es duro, usted es cruel, insensible a mí. ¿Por qué tratarme en esa forma? Porque ahora yo voy a tocar sufrir por el resto de mi vida.
Esa es la respuesta de Caín a la misericordia de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros mismos caemos en ese mismo actitud? Viene algo en nuestra vida o nuestra experiencia que no es pleasante, que no es agradable, y decimos, ¿por qué yo? ¿Por qué mí? ¿Qué yo hizo para ser digno de esto? Justamente estamos haciendo como Caín. Poner nuestro dedo en los ojos, en la cara de Dios. Pero si reconocemos que no somos dignos de nada, ¿cuál es nuestra dignidad así aquí en esta tierra? ¿Qué merecemos, hermanos? ¿Qué merecemos, amigos? La muerte. El pago del pecado es muerte. Y todos somos pecadores. No hay ninguno de nosotros quien no levantó nuestro rostro y nuestra mano hacia Dios en rebelión. Somos merecidos a la condenación justa de Dios, a la muerte mismo. Entonces, si algo que no es agradable viene a nuestra experiencia, no debemos olvidar que el verdadero castigo debe ser muerte, pero aquí Dios permite que solo eso viene a mí. Dios permite solo esto. Y en vez que seamos tristes y en vez que empezamos a acusar a Dios, debemos ser como Pablo dice, en todo agradecer a Dios. Dios está llamándonos a dejar el camino de Caín. El camino de autoexaltación. El camino de autosuficiencia. De autoconfianza. El camino de independencia de Dios. Dios está llamando a dejar el camino de Caín porque es un camino de maldición. Ok. Ahora, ese fue el camino de Caín. ¿Y cuál fue el fin de Caín? Él llegó a su fin, al fin de su vida, sin arrepentirse. Tanto que la Biblia dice sobre Caín en el Nuevo Testamento, 1 Juan 3:12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malos y las de su hermano justas. Bien. Pero no puede ser bien si solo miramos el camino de Caín esta mañana. Porque el camino de Caín, ¿dónde está el fin? La muerte, la condenación. No venimos aquí solo para concentrarnos en la muerte y la condenación. Venimos aquí para buscar una verdadera esperanza. Entonces el camino de Caín lleva todo quien escogió ese camino a la muerte y a la condenación. Pero por la gracia del Señor, que eso no sea su elección hoy. Hay otro camino. Hay un camino mejor. Hay un camino de vida. Un camino de esperanza. Y esto es el camino de Abel. ¿Y cómo comenzó el camino de Abel? Comenzó con humillación. Abel fue humillado desde su nacimiento por sus propios padres. Tratado, nombrado, vapor, aliento, vanidad. Como alguien destinado para hacer nada. Así él crecer. Como nada. Como el polvo que él era. Él aceptó la realidad, la verdad, que él en sí mismo no era nada. Que él para hacer algo necesitaba alguien.
no poner ninguna esperanza en sí mismo, no poner ninguna confianza en sí mismo. Su confianza era afuera de sí mismo. Ese fue el camino de Abel. ¿Y qué dice? Voy a leer esa parte. Abel se consideraba a sí mismo como nada, solo un aliento prescindible, y fue justificado mirando con humildad, dependencia y confianza a quien lo es todo, y sobre todo el Eterno. ¿Cuál es el punto de la vista de Abel? ¿Cuál es el punto focal de la vida de Abel? Él quien es todo. Él quien es algo. Él no fijarse en sí mismo porque él fue convencido que él es nada. Pero él quería poner su atención en algo que es real, en algo que es durable, no algo que es transiente. Algo que permanece, y eso él encuentra en sus ojos, en la gloria eterna de Dios. Y ese fue el punto de vista de Abel, el punto de esperanza de alguien fue contado como nada. ¿Y sabe qué? Por eso Abel trae su cordero. Por eso, porque él sabe que él no tiene nada para ofrecer a Dios. ¿Qué yo tengo para ofrecer? El Dios exaltado, el Dios grande, creador del universo. Con solo una palabra, Él trae todo el universo en existencia. ¿Qué yo puedo ofrecer a Él? Yo no tengo nada. Solo yo puedo ir solo en confesión. A mi indignidad delante de Él. Yo voy a llevar mi cordero como mi padre me enseñó. Y ese cordero va a representar el Salvador. ¿Por qué Abel no llevó a Caín? ¿Por qué Abel no llevó a Caín? Si Caín es la esperanza de Adán y Eva, era la esperanza de Adán y Eva. ¿Por qué no llevó Caín? Porque Abel no tenía fe en Caín. Abel tenía discernimiento. El Espíritu de Dios estaba trabajando en Abel para abrir sus ojos, para saber que Caín no es el escogido. Hay alguien que viene en el futuro quien va a ser mi Salvador. Y este cordero representa a Él. Y Él me representa. Él va a tomar mi lugar. Él va a morir para mí, no Caín. Que es una lección también para los en la familia humana quien fijaba tanto en la carne, exaltando sus pastores, exaltando sus maestros, exaltando sus gurús, exaltando sus sacerdotes, exaltando sus papas, exaltando sus sistemas religiosos, encima a Dios. Una lección. Eso no es parte del camino de Abel. Abel fija sus ojos en el Cordero de Dios. El único que puede quitar los pecados o el pecado del mundo. Eso fue el camino de vida. Muy bien, hermanos. Ahora, Abel fijaba en el cordero, tanto que él llegó a ser como cordero. Cada vez que Abel trae su cordero como ofrenda, ¿qué pasó con el cordero? ¿Qué pasó? ¿Él volvió a casa con su corderito precioso? ¿O él nunca llevaba uno de sus corditos preciosos? ¿Qué corderos Abel llevó al altar de Dios?
¿Sabe qué, hermanos? Abel solo llevaba los corderitos más preciosos al altar de Dios. Mi corderito, vamos juntos. Y él está acá caminando con su mente tristemente dividido. Uno, el llamado de la carne. Yo no quiero morir. Uno, el llamado del espíritu. No quiero que mi corderito morir. Pero si yo voy a vivir, el corderito debe morir. ¿Y cómo resolverlo ese dilema? ¿Cómo resolver ese dilema? No hay otra forma para el hombre recibir la salvación de Dios excepto en la humillación. Que no hay otra forma que yo voy a vivir excepto que Él, quien es digno a vivir, morir en mi lugar. La muerte de Cristo no es su muerte, es mi muerte. La muerte del Cordero no es una muerte merecida por el Cordero, es una muerte que Él, quien llevó el Cordero, es digno. Y eso sé. Abel fijaba tanto en el Cordero que él llegó a ser Cordero. La mente del Cordero llegó a ser parte de la mente de Abel. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice sobre Caín que él mató a su hermano. Y luego da una pregunta. ¿Por qué causa le mató? ¿Por qué causa le mató? Y San Juan dijo que porque sus obras eran malos y las obras de sus hermanos, su hermano justo. ¿Por qué causa le mató? ¿Por qué causa Caín mató a su hermano? ¿Sabe por qué? Abel fue asesinado por su amor al Cordero. El Cordero fue la causa del celo entre Caín y Abel. ¿Sí o no? Sí. Era el Cordero que causa que Dios aprobó el sacrificio y la ofrenda de Abel. El sacrificio, la única cosa que causa una diferencia en la actitud de Dios hacia las ofrendas de Caín y Abel fue ¿qué? El Cordero. Uno tenía Cordero, otro no tenía. El que tiene el Cordero es él quien va a recibir el favor divino. Si quiere acercar a Dios, no puede ir sin su Cordero. Así dice el sistema del santuario. En el santuario, ¿cuántas puertas hay para entrar? ¿Cuántas puertas de entrada hay desde el campo para entrar en el atrio? Una sola. ¿Y quién puede entrar? Excepto de los sacerdotes. ¿Alguien puede entrar la puerta del atrio porque él es rey de Israel? El rey de Israel puede decir, yo soy rey de Israel, dame paso para que yo entre al atrio. No. Ni siquiera el rey de Israel puede entrar. Entonces, ¿quién va a entrar? Un turista puede llegar y decir, dame paso para entrar en el atrio porque yo quiero ver estos bonitos muebles que hay allá. ¿El sacerdote va a dar paso al turista? No, nadie va a entrar en el atrio por curiosidad. ¿Quién va a entrar? Los justos van a venir a decir al sacerdote, dame paso porque yo aguardo toda la ley de Dios. Yo siempre da mi diezmo a tiempo. Yo siempre cumplí que Dios dijo, dame paso. El sacerdote va a dar a esa persona paso. No. Hay una entrada solo para quién. ¿Solo para quién? Para pecadores
quien ha llegado a la convicción que ellos son pecadores. Pecadores convencidos a la verdad de su condición, reconociendo que ellos no son dignos a la presencia de Dios, pero Dios ha proveído una puerta abierta para los humildes, para llevar, para entrar. Pero ¿cómo? El pecador solo puede ir a confesar su pecado. Yo soy pecador, entonces dame entrada. ¿Qué va a pasar con ese pecador? No va a tener entrada. Entonces, el verdadero confesión aceptable, el único confesión aceptable para entrar en el santuario es para llevar su corderito, su animal, su sacrificio, su ofrenda. Y con eso hay entrada. Hay una sola puerta al reino de Dios. Una sola puerta al reino de Dios. Y la puerta está abierta no por los justos, no por los reyes, no por los exaltados o los criados, los curiosos. Solo por los humildes, por los pecadores humildes. Quien está dispuesto a confesar su condición delante de Dios y para llevar su cordero. Él es digno a tener entrada. Dame por él una entrada. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino de mí. El Cordero es la puerta. El Cordero es el camino. El Cordero es el único que va a llevarnos al destino correcto de vida y favor divino. Los quienes escogieron el camino de Abel es los quienes están confesando humildemente que yo soy vapor dispensable. Dios, usted no me necesita. Dios, yo no soy nada, yo no tengo nada para ofrecerte, pero yo fijaba en ti. Ten piedad en mí. Ten piedad de mí. Ayúdame. Eso es parte del camino de Abel. Esa era la actitud de Abel. ¿Y sabe qué, hermanos? Cuando tenemos esa actitud, mirando el Cordero que quita los pecados del mundo, Dios va a quitar nuestra condenación. Dios va a ser exaltado en nosotros. Porque Dios no ha escogido los grandes de este mundo. No. No ha escogido los sabios de este mundo. No. No ha escogido los excelentes de este mundo. Ha escogido las cosas bajos, las cosas rechazados, las cosas indignas, las cosas que no son nada. Para que solo Dios sea exaltado. Ningún hombre, ninguna criatura. Solo Dios es digno de ser exaltado. Entonces, ¿queremos caminar en el camino de Abel? ¿El camino de vida? Entonces, vamos a leer el último versículo esta mañana. Filipenses 2. Filipenses 2. El Cordero es la puerta, es el camino de todos los Abeles de este mundo. Y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, ¿hasta qué punto él humillarse? Hasta la muerte. Pero no para allá, ¿no? Dice, hasta la muerte de cruz. ¿Por qué dice eso? Porque hay necesidad de una adición. Porque no es cualquier muerte que Jesús toma. Era la muerte de la condenación. Era la muerte de los indignos. Era la muerte de los quien solo era digno de la condenación de Dios. Jesús llevó eso. Él fue en humillación hasta la muerte de la cruz. Condenado, Él murió condenado, rechazado por Dios y los hombres. Para mí, para todos los Abeles. Y ojalá que usted pueda decir hoy, también para mí y para ti. Hay un camino, hay un camino de vida con un destino maravilloso. Hay un camino que provocó la ira de Satanás y todos los hijos de la perdición. Hay un camino que muy pronto todos los quienes escogí ese camino va a conocer la ira del maligno. Pero hermanos, fijamos nuestros ojos en Cristo. Si hay un llamado de Dios para ser corderitos de Dios también, para dejar nuestra sangre para Cristo, para Él quien está sentado en el trono, vamos a tomar con gratitud este llamado. Porque ni siquiera no somos dignos de esta honra a morir por causa de Cristo. Jesús no fue digno a nuestra muerte, ni vamos a ser dignos a morir por Jesús. Si yo morí o si nosotros a alguien morir por Jesús, ese no da a esta persona dignidad así en la presencia de Dios. Nuestra muerte no puede comprar cielo. Hasta los mártires en el pasado no ver a sí mismos como dignos o que a través de su muerte ellos van a llegar a la dignidad. Ellos quedaron humildes porque toda la gloria siempre es solo para Dios. Que Dios te bendiga y que Dios fue exaltado hoy en mi elección, en tu elección, no del camino de Caín que lleva almas a la perdición, pero nuestra elección al camino de Abel, el camino del Cordero de Dios, quien quita la condenación del mundo.